Filósofo, escritor y activista político francés durante el siglo XX, Jean-Paul Sartre es uno de los filósofos más destacados del siglo pasado, y un pilar fundamental en el desarrollo del existencialismo que, pese a no ser una corriente filosófica creada por él, sino por Søren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche, que junto a otras figuras reconocidas de la época como Arthur Schopenhauer o Fyodor Dostoyevsky, dieron lugar a esta forma de pensar. Hablando un poco más de Sartre, nació el 21 de junio de 1905 en París. Estudió filosofía en la École Normale Supérieure de París, donde conoció a Simone de Beauvoir, que llegaría a ser una parte fundamental de la vida de Sartre, además de una destacada filósofa y escritora sobresaliente. Como mencionamos antes, Sartre no fundó el existencialismo, pero sí que fue uno de sus principales exponentes. Este es un movimiento filosófico basado en la centralización de la libertad individual y la responsabilidad personal. Es decir, que cada cual es libre pero también es responsable de sus actos. Esta la expresa en múltiples ocasiones con su frase popular de «estamos condenados a ser libres». Esta corriente filosófica también busca dar sentido a la vida en un mundo aparentemente absurdo. En relación a este, su obra más famosa El ser y la nada, de 1943, narra temas como la libertad, la angustia, la autenticidad y la existencia humana. No todo fue filosofía en la vida de este filósofo, ya que también fue un activista político que abogaba en favor del marxismo. Asimismo, formó parte del Partido Comunista francés durante un tiempo, ya que más tarde se distanciaría debido a diferencias ideológicas. También cabe destacar que fue un crítico abierto del colonialismo francés y que apoyó el movimiento de independencia de Argelia. También se dedicó a la literatura, enfocado en novelas y obras de teatro, siendo su novela más famosa conocida como La náusea, y escrita en 1938, se la considera una de las obras maestras del existencialismo en la literatura. También escribió otras obras en el ámbito del teatro, como A puerta cerrada, en 1944, o Las manos sucias, en 1948. Sartre también recibió un premio Nobel de Literatura en 1964, pero su política y sus ideales le empujaron a rechazarlo, viéndolo como un acto de protesta contra las instituciones, ya que no querían que lo vinculasen con ninguna de estas. Finalmente, Sartre falleció el 15 de abril de 1980 en París, tratando de buscarle un sentido a su existencia durante toda su vida. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.